Muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer en esta ocasión estar con Daniel Faúndez para hablar sobre el postestructuralismo, que es la última parte del módulo 4, que trabaja el módulo sobre el problema de la producción de subjetividad y la transformación social. Vamos a ver que esta corriente de pensamiento, esta corriente teórica, eh, tiene muchas similitudes con las otras que estuvimos viendo dentro del módulo 4, con la psicología social comunitaria, con la psicología social del Río de la Plata, y con el institucionalismo, con sus particularidades a partir de sus referencias geográficas y sociales, ¿no? Porque vamos a ver que también temporalmente a nivel de la historia comparten cierta temporalidad con los procesos que veníamos trabajando en este módulo. Bueno, mi nombre es Verónica Blanco, soy docente del Instituto de Psicología Social, esta vez vamos a estar trabajando con Daniel Faúndez, que es quien viene trabajando este tema también en los años anteriores. ¿Cierto, Daniel? Bueno, Vero, gracias. La verdad que yo creo que es la primera clase que, bueno, debe ser la segunda porque este año grabamos una, con Fernando, fue como una previa. Bueno, Daniel Fagunde, también docente del Instituto de Psicología Social. Y sí, este tema de alguna manera creo que tanto a Vero como a mí nos ocupa bastante espacio y transversaliza lo que actualmente son nuestras tesis doctorales y nuestros estudios, bueno, en lo que tiene que ver con las teorías del habitar, la ciudad, las territorialidades. Yo me animo como a plantear este tipo de cosas porque también son parte de líneas actuales que uno va desarrollando. Y bueno, y toda la línea postestructuralista de alguna manera, que como perspectiva, más que como un trato teórico, de alguna manera baña y va como aportando diferentes perspectivas a la hora de visualizar los hechos, los fenómenos, las cuestiones que venimos estudiando actualmente. Y bueno, quizás también decirlo así como de forma breve, eh, la psicología social rioplatense, sobre todo, ha tenido como una suerte de aprehensión con todos estos desarrollos que ahora vamos a ver una parte de ellos, ahí como unos disparadores, porque mucho de tanto Ana María Fernández, Gregorio Valen y tantos otros que están en las SUCOS, sobre todo del tránsito de psicología social, de alguna manera se han formado, ¿no? Justamente en Francia, en los años 70, en el exilio, han vuelto a Sudamérica, sobre todo al Río de la Plata, Brasil, Argentina, de alguna manera con estos aportes que, bueno, fueron novedosos en su momento y que, bueno, de alguna manera están metidos en todo lo que tiene que ver con el grupalismo, con la psicología más institucional, y con algo también, capaz que más actual, pero capaz que no tan cercano a la psicología social comunitaria, pero bueno, que comparten sí muchísimas cosas que son. Exacto, exacto. Y bueno, justamente por eso vamos a empezar como con los otros módulos, haciendo referencia a lo que es el contexto histórico, geográfico y político de surgimiento de esta corriente de pensamiento, que se ubica en el Mayo francés del 68, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar ya de lo que fue esta revolución que se vivió en el mes de mayo, en el año 68 en Francia principalmente, que se caracterizó por este lema que hoy también, que lo hemos conocido bastante en América Latina, que tiene que ver con obreros y estudiantes, ¿no? Unidos y adelante, ¿no? Como esa unión entre lo que es el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, en respuesta a lo que eran formas de gobierno que se estaban imponiendo en su momento, ¿no? Recordemos que estamos acá en lo que se conoció como la Guerra Fría, donde habían dos polos claramente diferenciados, ¿no? Lo que era el comunismo soviético y el capitalismo, que luego tomó su forma más neoliberal, pero que imponía un modelo asociado al consumo, que también colocaba a estas sociedades en una tensión muy crítica
en cuanto, bueno, se instalaba una forma social que generaba mucha exclusión, que generaba valores muy cuestionables, y que impulsó varias revueltas a nivel de lo que es el movimiento estudiantil, ¿no? De, bueno, ¿qué otras alternativas hay ante estos polos? Sí, y un muro las separaba, ¿no? Esto del muro de Berlín, que bueno, que fue, bueno, al principio de los 90 fue derribado, pero sobre todo separaba a las Alemanias en ese momento, pero que igualmente esa discusión bañaba también ciertas localizaciones, ¿no? El mundo estaba en tensión, ¿no? Ya vimos con la psicología social comunitaria cómo en Latinoamérica había todo un plan diseñado de formación militar que generó en muchos de los países sudamericanos y también de Centroamérica gobiernos dictatoriales. Eh, también, también habían revueltas de lo que era el Mayo francés. Acá también habían movimientos de protesta obreros estudiantiles, pero en Francia fue interesante porque se habla del mayo, ¿no? Fue un mes de intensidad en donde generó movilización también de la academia, ¿no? De los pensadores de ese momento, que de alguna manera se cuestionaron quizás ciertos modos de hacer ciencia bueno, en ese momento uno de los temas quizás fundamentales es esa crítica a los universalismos o al pensamiento universal, ¿no? Esa vuelta o ese reintegro de pensar la singularidad, de pensar la localización, de pensar lo situado, ¿no? En el conocimiento, y de alguna manera, bueno, aparecen determinados, no es que aparecen, ¿no? Ya venían trabajando. El Mayo no fue un evento que apareció como de la nada, es algo que ya se venía produciendo, ¿no? Y quizás encontró su manifestación en ese Mayo, que fue como significativo para, bueno, para Francia y para Europa, en muchos sentidos, ¿no? Exacto, La exacto. imaginación al poder, ¿no? Que también es otra de las frases que se planteaban. La consigna, ¿no? Esta cuestión de buscar alternativas. Y como bien Daniel planteaba, ¿no? El papel de la universidad, de la academia ahí, una universidad que también había abierto sus puertas, ¿no? Más jóvenes accedían a los niveles universitarios, y también se veía exigida en determinados dogmatismos que estaba sosteniendo la academia en su momento, ¿no? Entonces, si bien como planteaba Daniel, se concentró en un mes, fue un quiebre que se sostuvo, un quiebre a nivel de las instituciones que no se había dado en la vieja Europa hasta el momento, que se sostuvo en el imaginario reproduciendo permanentemente estas interpelaciones, estos cuestionamientos a los poderes más instituidos, ¿no? A esas cuestiones que se venían dando desde la modernidad de forma con un establecimiento más duro, ¿no? En este contexto político y económico también polarizado. Bueno, así que me parece que esto también nos conecta, porque veíamos que estas crisis sociales se dieron en distintas partes del mundo y produjeron también sus repercusiones en la producción teórica. Entonces, era bien interesante situar el postestructuralismo en este contexto. Para ver, ¿no? ¿Cuál es el planteo del postestructuralismo? Podemos empezar pensando, bueno, ¿qué es el estructuralismo, no? Y el estructuralismo surge a partir de algunas teorías madres, digamos, que todavía operan, que son muy fuertes, que plantean una realidad estructurada, justamente, configurada de una forma muy determinante, ¿no? Bien determinada. Uno de sus mayores exponentes es Saussure, desde la lingüística, que él trae como la relación entre el signo, el significante y el significado, que si bien tiene carácter social, es como, está vinculado en una red de relaciones muy estructurada, ¿no? Como donde hay categorías establecidas que generan sus relaciones con un orden
preestablecido, ¿no? Si bien él introduce esta cuestión del carácter social, del significado, hay cierto planteo de una arbitrariedad en estas relaciones que vamos a ver luego es cuestionado, pero la lingüística plantea, a partir de Saussure, esta cuestión bien organizada y en este sentido estructural del lenguaje, donde hay categorías grandes, medianas, y más pequeñas, como distintos niveles, que ordenan la lengua, ¿no? La relación entre el signo, el significante y el significado. Pero a su vez, vamos a ver que también el estructuralismo se encuentra en los planteos del psicoanálisis más clásico, del psicoanálisis de Freud y de Lacan, donde se plantean, ¿no?, las organizaciones del psiquismo a partir de una estructura. Freud cambió sus tópicas, ¿no? Traía esto, la primera y la segunda tópica, ¿no?, del el inconsciente, el preconsciente, el consciente, o el yo, el super yo. Hay una organización a la hora de pensar el psiquismo que es bien estructurada, también plantea una organización y busca que estas estructuras también sean generalizables, ¿no? Como que todas las personas pasamos por los mismos procesos. Lo mismo trabaja Lacan, ¿no? A partir de Freud y tomando elementos de la lingüística también, ¿no? Genera formas de entender el psiquismo muy estructuradas, en el sentido de que todas las personas pasamos por los mismos procesos, que hay un ordenamiento lineal y jerárquico de determinadas formas que nos condicionan. Del mismo modo, Lévi-Strauss, con su antropología, también plantea la cultura como una estructura, ¿no? Cuando plantea las líneas familiares, ¿no? Cómo se estructuran las familias, el parentesco, cómo lo estudia, también busca estructuras, lo que buscan son formas estables que se puedan generalizar. Y también desde el marxismo, ¿no?, con el capital como estructura de la economía política, también aparecen, ¿no?, como formas estables y organizadas y preestablecidas de cierta forma que configuran la estructura social. Vamos a ver que el estructuralismo tiene esta característica principal, ¿no? Esta cuestión estable de cierto organigrama, cierta forma de organización que se generaliza, ¿no? Y que entonces produce como determinadas categorías que van a ser universales. Justamente esta cualidad de universalidad y de organización rígida es la que va a ser cuestionada a partir del Mayo francés, ¿no? Pero a partir de pensar el devenir de estas estructuras, ¿no? Esto que se aparecía como de una forma dada, preestablecida, universal y generalizable, implican momentos de construcción donde no siempre se repiten de forma generalizable, ¿no? Entonces, el postestructuralismo, que es un movimiento que surge en paralelo y que forma parte del estructuralismo, propone otras formas de entender esta organización, estas organizaciones. Una forma bastante más móvil, bastante más en devenir, en movimiento. Y los textos que trabajamos en este módulo tienen que ver con eso. Vamos a ver que Gibson y Graham introducen estas nociones de construcción, que también a partir de Derrida, de genealogía, también a partir de Foucault, y de performatividad, a partir de Judith Butler, como para pensar cómo estas estructuras devienen, cómo estas estructuras son móviles, son cambiantes, no siempre son generalizables. A su vez, vamos a ver cómo Foucault y Deleuze trabajan estas dimensiones a partir del poder, o sea, cómo las estructuras también se generan y se producen a partir de un ejercicio del poder. Y Guattari nos va a traer elementos para pensar estas dimensiones a partir de la producción de la subjetividad desde una perspectiva más ecosófica, ¿no? Entonces, son como formas de pensar estas organizaciones sociales de una manera más dinámica, por eso también les llamamos postestructuralismo, ¿no? Por eso se han llamado postestructuralismo a partir de pensar los devenires de estas formas de organización que nos damos a nivel de la vida colectiva. Primero vamos a pensar algo a partir del lenguaje, ¿no?
Saussure ya traía esta cuestión de que las palabras se consideran signos que representan objetos en el mundo, ¿no? Ahí tenemos una palabra y tenemos un signo y hay una asociación lineal entre una cosa y la otra. El estructuralismo empieza a ver cómo esas relaciones también están interrelacionadas con otras categorías, ¿no? Cada palabra está asociada a su vez a otra, y a su vez a otra, ¿no? Hay conjuntos de categorías a nivel del lenguaje que las asocian, ¿no? Si pensamos la educación, pensamos escuelas, liceos, universidades, pensamos maestros, estudiantes, ¿no? Cómo cada signo y cada significante están en relación, ¿no? Forman parte de un sistema más amplio y por ahí forman parte de una estructura. Ahora, parte de la crítica es pensar cómo estas cuestiones son construidas, ¿no? Implican un devenir y no se cierran en sí mismas. El significado, la relación entre el signo y el significado, no es arbitraria, que es como lo planteaba Saussure, ¿no? Que planteaba como que había cierta arbitrariedad. Bueno, tomamos un elemento y le ponemos un nombre, y es de forma arbitraria que se da ese fenómeno. El postestructuralismo va a plantear que esto no es arbitrario, sino que hay prácticas sociales que lo van produciendo y que lo van modificando a su vez. De hecho, es algo que nosotros trabajamos permanentemente a partir del lenguaje, cómo el lenguaje nos condiciona y cómo a veces cierra formas de pensar, y cómo eso es posible también a partir del lenguaje podemos cambiar algunas formas que aparecen como preestablecidas. Entonces, la crítica que se le hace desde el postestructuralismo a esta visión estructuralista del lenguaje es darle, es el acceso, dice acá, a esa complejidad que era a partir de la arbitrariedad del signo, ¿no? El significado no se cierra en sí mismo, sino que es una construcción y está en devenir. Se puede modificar. Una cosita, Vero, ¿puedo? Dale, sí. Quizás incluso una de las críticas interesantes que hace bueno, la perspectiva postestructuralista devenida en diferentes campos de estudio es analizar la institución del lenguaje, ¿no? Porque hoy se discute mucho bueno, en las prácticas del uso de la lengua o de las lenguas, sobre la adjudicación de determinados signos a acciones, ¿no? Me parece que es interesante ver que es algo que está en debate, es algo que no son estructuras en sí, no son universales, ¿no? Quizás tampoco el lenguaje es el centro por el cual nosotros accedemos al conocimiento del mundo, aunque es un poco también las propuestas más esencialistas, ¿no? De que todo lo que se nombra, todo lo que se le da significado existe, y en función de que existe, de alguna manera es parte de nuestra vida, ¿no? Y lo que no existe no lo es. O sea, y hay como esa cuestión del lenguaje también puesto en un lugar de centro, cuando en realidad en el mundo hay muchas otras formas que no son parte del lenguaje y que también producen vida, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya la crítica está por ese lado también. Exacto. Exacto, y que no es algo, principalmente, que no es algo cerrado en sí mismo, ¿no? O sea, que que la lengua está viva. Eh, eh, Pensemos, a lo mejor tal vez ahora como que es algo que lo tenemos como un mecanismo mucho más aceitado, que a partir de cambiar la forma de cómo nos expresamos, de cómo hablamos de los fenómenos sociales, también estamos produciendo los fenómenos sociales. Entonces pensamos, bueno, qué nombre tenemos para las situaciones, para las cosas. En este momento se pensaba que eso era arbitrario y que era inmodificable, que no se podía cambiar, ¿no? Tenemos una palabra y tenemos un significante, un significado. No se puede modificar. Sin embargo, a partir del postestructuralismo, bueno, esto se empieza a problematizarse. Bueno, el lenguaje también tiene poder de transformación social y podemos cambiar el nombre y cómo nombramos a las cosas, a los fenómenos sociales, a lo que nos interesa, ¿no? Y esto también tiene efectos, que vamos a ver que se relaciona también con lo que Butler habla después de performatividad, ¿no? Pero bueno, el estructuralismo,
que se basó mucho en Saussure y en la lingüística clásica, una de sus principales críticas va por ahí, ¿no? De, bueno, esta cuestión, esta relación arbitraria y fija entre un signo y su significado, no es tan así, es móvil, sí puede haber cierta permanencia, pero hay una construcción y es posible justamente de construirla, que es algo que, que traen el postestructuralismo, ¿no? Como a partir de Derrida, pero también Ana María Fernández, vamos a ver que varios autores, en este caso Gibson y Graham, hablan de la deconstrucción como un elemento clave en el postestructuralismo. ¿Y qué implica esta cuestión de la deconstrucción, no? Justamente correrse de este lugar binario, logocéntrico, donde para un signo hay un solo significado, ¿no? A solamente puede ser A y no otra cosa, ¿no? El lápiz solamente puede ser un lápiz y no otra cosa. Una casa solamente puede ser una casa y no otra cosa. Cuando empezamos desde la desconstrucción a ver, bueno, cómo se dan esos procesos de construcción de significados, podemos ir trabajando en su deconstrucción, ¿no? El planteo es que el patrón del significado en la ciencia es logocéntrico, entonces cuando nosotros pensamos y producimos conocimiento a nivel científico, lo hacemos a partir de la palabra, y esto también produce subjetividad. Entonces, el poder, esta cuestión significa que todo significado tiene una estructura binaria positiva y negativa, y es algo que luego que se va a cuestionar a partir de la deconstrucción, ¿no? De que una cosa sea siempre la misma, digamos, ¿no? En función de cómo la llamamos. Lo que plantea Derrida es revalorar el concepto negativo y analizarlo fuera de la estructura binaria desde una heterogeneidad radical, ¿no? Entonces, hablamos de casa, podemos dibujar una casa clásica, ¿no? La del techo de 2 aguas, pero el significado de casa es heterogéneo, es radicalmente heterogéneo. Cada uno de ustedes va a pensar en una casa diferente, va a significar la casa de distintas formas, y eso, esto implica poder entender esa multiplicidad, ¿no? La deconstrucción nos lleva bueno, a quitarle ese único significado a ese elemento y poder ver los procesos de construcción de eso, ¿no? En el texto van a ver Una cosa, que... Vero. Sí. O sea que cuando decís ese ejemplo de la casa, me sonaba a cuando un test psicológico de esos, ¿viste? Que hacen para dar un trabajo, dibujo una casa, un árbol y una persona, ¿no? Y hay como un patrón, ¿no? Que para el análisis que es muy claro, ¿no? De que la casa tiene que tener determinadas características, el árbol, la persona, o sea, que también a veces el uso de algunas técnicas que nosotros tenemos desde la propia psicología, también responden a determinados patrones que no están problematizados, no están deconstruidos, y también operan como catalizadores de determinadas subjetividades, de determinadas formas de pensar, ¿no? De que hay un patrón positivo y otros negativos, ¿no? O sea que así es como se analizan esas pruebas después, ¿no? Fue como un año de fuga ahí. Tal cual, es que sí, es así, porque también marcan como cierta normalidad, ¿no? Por eso son normativos también. O sea, la casa, o el imaginario casa, tiene ese techo de 2 aguas, tiene esa entrada, tiene una puerta, tiene ventanas, tiene chimenea, ¿no? ¿O no? Tiene, ¿no? Un camino de entrada. ¿Cuántos de nosotros vivimos en un espacio así, ¿no? Si encontramos alguno puede haber, pero las formas de habitar que tenemos hoy en día distan bastante de esos modelos clásicos y que en algún momento se impusieron como normales, ¿no? Por eso son normativos. Y la propuesta justamente es de construir esos modelos, poder analizar, problematizar implica esto, ¿no? Poder deconstruir esos modelos, qué implicancias tiene, y dar lugar a esa heterogeneidad radical, ¿no? Esas otras formas que hay. Una de las cuestiones es esto de pensar esas otras, ¿no? Esos otros, las otredades que hay dentro de lo normal. Por eso el postestructuralismo surge en un momento de crisis
de estos modelos estables, preestablecidos, hipernormativos, ¿no? Y proponen problematizar esas estructuras que también nos llevan a un pensamiento binario, que las cosas o son blancas o son negras, o es una casa o no es una casa, y a veces una casa no es una casa, pero oficia de casa, y es mi casa transitoriamente, ¿no? Entonces, como un rincón, ¿no? Un lugar en la calle, mucha gente que habita en la calle, ¿no? Y construye su casa y rompe mucho con los esquemas de los modelos más normativos de la casa, ¿no? Por traer un ejemplo. Pero entonces es bien interesante esta cuestión de la deconstrucción que nos implica, bueno, pensar que determinadas formas de entender la realidad y cómo la nombramos, principalmente a partir del lenguaje, condicionan y a veces encierran en un concepto determinadas formas. Bueno, abrirlo, ¿no? Deconstruirlo, poder ver cómo se compone, cómo se construyó determinadas ideas sobre lo que es la casa. Bueno, ya traen el tema de lo que es la mujer, ¿no? Sobre lo que es determinadas nociones que también se trabajan desde la propia ciencia, que se nos presentan de forma normativizada y por eso también cerradas, encapsuladas, poderlo abrir, ¿no? Problematizar y ver su heterogeneidad radical dentro de esas nociones. Esto para la ciencia también es muy importante, y sobre todo para la ciencia social, ¿no? Salir de modelos normativos, donde a veces el modelo occidental, masculino, se impone, en las ciencias básicas, pero ni que hablar en las ciencias sociales, todo lo que eso repercute, ¿no? El hombre blanco, occidental, cómo aparece como un modelo que es muy disonante con otras prácticas, no solamente en Europa, vemos que también sucede mucho, ¿no? en las colonias, en América Latina, ¿no? que se ven sometidas a un modelo que no coincide, ¿no? Que es rígido, es normativo y es excluyente. Bien, la deconstrucción. Vamos a ver que para desconstruir también es necesario como poder trabajar desde una perspectiva genealógica. Esto es algo que ellas traen también a partir de Foucault, ¿no? Pero esta cuestión de hacer una lectura histórica de construcción, y a veces no histórica lineal, sino de procesos que fueron generando como determinadas mesetas, ¿no? Como determinadas formas estables en la construcción del pensamiento. Y para ello también pensarlo a partir del análisis del discurso, ¿no? De cómo se generan determinados sentidos de verdad, ¿no? En el discurso aparecen verdades incuestionadas, ¿no? En la historia pasó A, B y C, ¿no? Siempre A va a estar antes de la B y luego antes de la C. Estos sentidos de verdad no siempre existieron, ¿no? Como cuando nosotros trabajamos en el primer módulo, que es algo de lo que salió en las preguntas del parcial, ¿no? La noción de individuo. No siempre existieron estos sentidos de verdad, sino que hay un momento en que son construidos, que se instalan como verdad. A veces implican algunos quiebres, como fue el mayo francés, ¿no? Que implicó un quiebre en cuanto, bueno, dejemos de pensar como estamos pensando, ¿no? Pongamos la imaginación al poder, como decía Daniel, pero también hay momentos donde las verdades se instalan como verdad y a partir de entonces son incuestionadas, ¿no? Lo que propone Foucault y que acá retoman, es este análisis genealógico. Bueno, ¿cómo se generó? ¿Cuáles son las génesis de este pensamiento, de este sentido de verdad? ¿Cómo se construye la verdad? ¿Cómo se produce el discurso de la verdad? Y cómo no es lineal ni arbitrario, sino que está entramado en lógicas de poder también, ¿no? En lógicas que buscan, que buscan instalarse. Y cómo generan a su vez determinadas prácticas de control y de normalización, ¿no? De establecer esto es lo bueno, esto es lo normal, este es el camino a seguir. A partir de este análisis genealógico es como que se empiezan a hacer evidentes algunos dispositivos de poder muy clásicos, ¿no? Y que Foucault trabaja, ustedes saben lo que son los psiquiátricos, las prisiones, los modelos heteronormativos, ¿no? En la sexualidad, las formas de gobierno,
como el poder médico, algunos dispositivos que aparecen como instituciones, que aparecen incuestionados, ¿no? Cómo se expresan en determinadas prácticas de la vida cotidiana, ¿no? De determinadas formas de establecerse como establecimientos, ¿no? También como instituciones. Si alguien tiene algún sufrimiento psíquico, bueno, el psiquiátrico. Si tiene algún sufrimiento biológico, al médico. Si infringe la ley, la prisión, ¿no? Hay una serie de dispositivos, de prácticas ordenadas que sustentan estas verdades, estos sentidos de verdad. Foucault lo que hace es, bueno, al problematizarlas, ver cómo fueron que se fueron generando. No siempre se trató de la misma forma a quien tenía un sufrimiento psíquico, no siempre se trató de la misma forma los sentidos de la ley. ¿Cómo se construyen esos sentidos de normalidad y de verdad? ¿No? Y bueno, tanto el método genealógico como el análisis del discurso son como vías de acceso para poder desconstruir, para poder problematizar determinadas verdades que se han instalado y que operan como dispositivos de control y de normativización. ¿Sale? No, me encanta la imagen que traes ahí, ¿no? Que también me la hacía acordar bueno, a otras imágenes del pensamiento, ¿no? De que en realidad muchas veces en esto ¿cómo se llama?, de nombrar algo como lo que es, ¿no? Un hospital psiquiátrico, ¿no? Y cuando hablamos de un hospital psiquiátrico hay una serie de significados que están claros para el orden social, ¿no? Es el lugar donde hay personas que padecen locura o padecen una enfermedad mental y son tratados, y si estás loco vas a olvidar de vos, ¿no? Como esta cuestión bien directa, ¿no? En realidad acá lo de la genealogía es re interesante, porque muchas de las verdades, porque también tiene esa cuestión de analizar las verdades, ¿no? Están cargadas de eventos, de localizaciones, que son históricas, ¿no? Y que quizás en el estudio, ¿no? Hay muchos estudios Foucaultianos al respecto, como decía Vero, que son muy importantes, ¿no? Esto del orden psiquiátrico, bueno, el panóptico, que algo ustedes han visto, todo lo que tiene que ver con la prisión. De alguna manera lo que va mostrando la genealogía son qué cosas de alguna manera fueron legitimadas, qué cosas no, ¿no? Dentro de lo que es el pensamiento, porque en toda la historia del pensamiento y en todas las verdades que tenemos instauradas que generan lo heteronormativo, aparecen como esas cosas que, bueno, que fue ganando legitimidad y qué cosas fueron desplazadas también de ese universo, ¿no? Porque es un juego constante, ¿no? Y está conectado a muchísimas situaciones. O sea, esto no es para delimitar de que somos gobernados, pero hay modos en que somos gobernados, de alguna manera también están asociados a esos eventos y a esa tecnificación de la propia verdad, que está también en transformación todo el tiempo, no es algo estático. Sí, tal cual. Y esto, ¿cómo funcionan en base a instituciones, ¿no? Estos instituidos que trabajamos en el módulo anterior, leyes que se establecen, que a veces se discuten, pero a veces no, y se establecen y operan. Eh, Enunciados científicos, porque la ciencia produce también mucha normatividad, ¿no? De lo que es sano y lo que es enfermo, ¿no? Piensen cómo era tratada la sexualidad disidente hace unas décadas atrás, nada más, normas morales, prácticas culturales, o sea, aparecen sentidos de verdad, sentidos preestablecidos que tienen una genealogía, que no fueron siempre igual, que fueron producidos en momentos históricos y que tienen lógicas de poder que buscan sostener, ¿no? Que se apoyan sobre determinada forma de gobierno también, en ese sentido. Bueno, ustedes van a seguir trabajando sobre esto durante toda la carrera, pero el postestructuralismo lo trae, ¿no? Esta cuestión de que los significados no son siempre los mismos, lo que hoy se nos presenta como una verdad tal vez
dentro de unos años caiga, ¿no? Y esto también tiene que ver con, bueno, con comprender con que la ciencia también va cambiando, ¿no? Hace unos cuantos, hace cientos de años se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo. Bueno, son sentidos de verdad que se construyen en un momento histórico. Eso nos sirve para comprender que no son estables, no son fijos, sino que tienen que ver con determinadas lógicas de poder que se apoyan, ¿no? Como, bueno, determinadas formas de religión, y otras, como, bueno, puede ser hoy el capitalismo, ¿no? Entonces, la genealogía y el análisis del discurso son herramientas sustanciales también para la deconstrucción, para comprender cómo se instala, cómo se compone una estructura, y a su vez sus potencialidades en cuanto, bueno, cuál es su devenir, ¿no? Cómo se llegó hasta acá, pero también eso abre vías para futuros devenires. La última de las vías de acceso que proponen Gibson y Graham es la performatividad, ¿no? La performatividad es una noción que ellas traen a partir de Judith Butler, ¿no? Que problematiza la forma en que las palabras performan los cuerpos, ¿no? Cómo las palabras generan determinadas corporalidades, ¿no? Ya sea que se diga es varón o es mujer, es un signo performativo asociado a prácticas que moldean, controlan y normatizan los cuerpos. Es una forma de sujeción también. Cuando nosotros pensamos el significado de varón o de mujer en términos cerrados, normativos, no hay mucha variante, ¿no? Otra vez, volvemos a la polaridad, al blanco o al negro, ¿no? A un muro de separación ¿no? entre una forma de gobierno y otra. Lo que ella trae es, bueno, poder romper con esa estructura binaria, ¿no? Y cómo lo llamamos, el tema de las palabras también producen acción. Entonces, bueno, aquí aparecen otra serie de términos, bueno, términos en el lenguaje también, ¿no? Como en el castellano, en la lengua castellana, tenemos un problema de que es una lengua muy sexista. Para todo tenemos un artículo, ¿no? La computadora, el celular, la lámpara, el mate, todo tiene un artículo que es que alude a un género, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos romper con estas prácticas que están asociadas al lenguaje, ¿no? Y la performatividad tiene que ver con eso. Bueno, como cuando nosotros empezamos a hablar de les estudiantes, ¿no? Cuando hablamos de, buscamos otras formas de que el lenguaje ponga en evidencia que el mundo cotidiano, la vida cotidiana no está pensada, no está armada de forma binaria, no es dicotómica, sino que hay muchas interconexiones entre el ser varón y el ser mujer. Casi todos nos ubicamos en esos términos, ¿no? Entonces hay polaridades, pero no son esenciales, sino que son construcciones. Y esto, bueno, el poder de la palabra, de la ciencia, es performativo en cuanto genera acción, ¿no? Cómo nombramos las cosas, también estamos poniendo sobre la mesa formas que no son binarias, ¿no? Y por ahí rompen con esa estructura más dicotómica. Esto sirvió mucho para pensar las epistemologías feministas, ¿no? Para pensar, bueno, las lógicas que se han instalado a partir del patriarcado, del propio capitalismo, de las formas más normativas en las construcciones de género, ¿no? Los lugares rígidos, históricamente establecidos, de forma estereotipada, y pensar, bueno, cómo en la vida cotidiana aparecen otras formas que son invisibilizadas porque no tienen lugar en el lenguaje, no están nombradas. Entonces, el poder poner palabras en eso es performativo en cuanto produce una acción y produce sentidos. El aporte sustancial de la performatividad tiene que ver con eso, como las palabras y los enunciados, que no son solamente también discursivos, sino que también son en actos, en hechos, en una marcha, en una manifestación, en una consigna, en una imagen, producen acción, son acción también.
¿no? Esto es algo que también lo van a trabajar más adelante con los otros textos, que van a ver cómo las cuestiones que tienen que ver con la micropolítica, con cuestiones con la política afectiva, también son performativas, en cuanto producen sentidos y producen significados, pero bueno, surge a partir también de este movimiento postestructuralista, en un momento, ¿no?, que todas estas corrientes se comparten esa ruptura con los modelos binarios, polarizados y hipernormativos establecidos, ¿no? Entonces buscan, bueno, generar todas esa trama de grises, esa trama de colores que hay entre los polos, y darle un lugar también a nivel del lenguaje, de las formas expresivas, y el papel de la ciencia en todo esto, ¿no? O sea, de los movimientos sociales, de la ciencia, ni que hablar ¿no?, de los medios masivos de comunicación, ahora también de las redes sociales. Cómo poder dar lugar a toda esa gama de diversidad que hay entre lo que aparecía como lugares fijos, rígidos en una estructura, ¿no? Bueno, la estructura esta es móvil, y hay toda una gama de colores, de tonos, de prácticas que no encajan dentro de estas normas preestablecidas, y darle visibilidad a esto, ¿no? Bien, dos ejemplos cortos nomás que pensaba en esto que venías diciendo vos, pero uno era, bueno, lo que sucedió hace un tiempo, ¿no? Para pensar el juego de las instituciones y la performatividad, cuando hablabas de les, ¿no? De les, esto, les, lo otro, y de la normatividad del propio lenguaje, o de nuestra propia lengua, mejor dicho, en lo del artículo, bueno, hubo una discusión que fue esta de prohibir el lenguaje, o por lo menos un proyecto, hay un proyecto de ley o algo de esto, de prohibir el lenguaje inclusivo en la educación primaria, secundaria, ¿no? Como que eso también, de alguna manera, entra en debate hasta en las propias prácticas y en la contemporaneidad, en la aparición, ¿no?, de nuevas formas de nombrar algunas cosas, ¿no?, como por ejemplo los cuerpos, en esto del varón, mujer. Y esto lo asocio bien directo con otra cosa que fue viral, porque lo viral en las redes sociales también tiene como una muestra de opinión, ¿no? Estaban haciéndole una entrevista en un programa de televisión a una mujer trans, pero no estaban hablando de nada, estaban hablando de otra cosa, y una persona de atrás que venía caminando le dice, vos sos varón, porque acá hay dos géneros, mujer, varón, ¿no? En esta cuestión de, o sea, como vemos también ahí cómo actualmente ese tipo de controversias o ese tipo de situaciones están bueno, rondando hasta nuestras propias prácticas, y esa forma de nombrar algo como varón o como mujer, lo está dotando de acción. O sea, justamente Judith Butler, cuando toma este concepto de performatividad, lo toma de Austin, en esta cuestión de que el lenguaje no es representativo, es acción. Pero cuando nosotros decimos algo, le estamos dotando de agencia, o sea, o estamos relacionándonos con el objeto, con el cuerpo, dotándolo de agencia, o sea, en esa relacionalidad entre que yo digo y la otra cosa funciona, ¿no? En todos estos ejemplos que vos decías, que me parece súper interesante verlo a la hora de cómo de alguna manera nosotros problematizamos las cuestiones asociadas a lo que es nuestra propia ciencia, ¿no? Me parece interesante. Cuando decimos algo que es paciente, ¿no? Paciente, ¿no? Que es algo paciente como algo, si fuera algo que está en una relación de inferioridad, no sé, podemos tener mil ejemplos sobre el tema, pero sobre todo para atender este tipo de situaciones. Exacto, que el paciente que espera, ¿no? Y que luego se ha ido corriendo un poco al usuario, ¿no? En la sociedad de consumo es usuario, y que es interesante. exacto, y que a partir de, o sea, a partir del postestructuralismo lo que contamos son con estas herramientas para poder problematizar ciertos sentidos de verdad, o sea, usuario, bueno, hoy le llamamos usuario porque tal vez es lo que se nos ocurre como lo único que encaja transitoriamente con determinadas formas de funcionamiento de las instituciones. Cuestionamos la noción de paciente, siempre, pero estas problematizaciones que son bien actuales de cómo llamamos a las personas, cómo llamamos a los servicios,
¿no? Y cómo el lenguaje produce, tiene que ver con este momento histórico, con estas corrientes de pensamiento que habilitaron salir de formas cerradas, ¿no? Cuando decimos varón, bueno, poder problematizar, no hay una sola forma de ser varón. Podemos decir varón, pero estamos hablando de muchas formas, de una potencia en cantidad de prácticas y de sentires del ser varón y del ser mujer, ¿no? Y romper con esa lógica de que o se es una cosa o se es la otra. Se puede ser varón y mujer al mismo tiempo. Es posible eso. Bueno, esto es algo que se discute mucho, sin duda. Hay quienes desde lugares más tradicionales y más cerrados en las lógicas de poder, ¿no? No quieren que las cosas cambien, ¿no? Porque son, como veíamos, son teorías críticas que buscan transformar la realidad. Entonces, quienes están en los lugares de poder, ejercen el poder, bueno, resisten, ¿no? Muchas de estas controversias que se están planteando. Hay quienes no quieren que las cosas cambien, me gustó eso. Vamos a pasar ahí y ya vamos al otro tema. Bien, bien. Bueno, pero Eh, la propuesta de Gibson y Graham tiene que ver con ahí va. ¿no? Traer estas 3 herramientas que son bien importantes, que en su momento fueron innovadoras y que todavía son muy necesarias porque nos habilitan a pensar y a salir del mundo bipolar, ¿no? En donde surgieron, ¿no? Esta cuestión de la deconstrucción, donde bueno, lo que hoy llamamos verdad tiene un proceso, poderlo deconstruir, hacer un análisis genealógico, la genealogía y el análisis del discurso, que nos muestra cómo fue que se generaron esas verdades, cómo se construyeron, y el valor de la performatividad del lenguaje, y no solo de la palabra, sino de las acciones que también producen, ¿no? Poder comprender que esto genera cierta dinamismo, cierta modalidad, movilidad en la forma de entender la vida las formas sociales. Dale, Dani, vamos a Bien, hablar sobre el poder. sí, porque en realidad si hay algo que se discutió y se discute, ¿no? Esta cuestión postestructuralista y postmayo francés, y bueno, también ha generado un impacto muy fuerte en diferentes lados del globo, ¿no? Esta cuestión de los diálogos sobre el poder, dialogar sobre el poder, ¿no? Eh, de alguna manera hay como un planteo central, ¿no? Que traen estas dos personas que han influido, estos dos pensadores que han influido muchísimo en todo lo que tiene que ver con los desarrollos teóricos, sobre todo en Occidente, Europa y América Latina, básicamente, que son, bueno, Foucault, que ya lo venimos viendo, y Gilles Deleuze, que capaz que es la primera vez que lo traemos en la UCO, creo que sí, ¿no? Si mal no recuerdo. Gilles Deleuze es un filósofo francés también, contemporáneo Foucault, bueno, contemporáneo al Mayo francés, y que, bueno, de alguna manera es un filósofo que ha escrito mucho con Félix Guattari, sobre todo en la saga Capitalismo y Esquizofrenia, que está El Antiedipo y Mil Mesetas, que son dos libros que ustedes van a leer cosas de esos libros durante toda la formación, y de alguna manera vienen a traer justamente, bueno, Deleuze sobre todo, un pensamiento que lo podemos decir como que es de las diferencias, ¿no? Pensar las diferencias, por crear un paraguas bien general, pero es uno de los autores que para mí es re importante en el sentido de que trae el concepto de agenciamiento, ¿no? Este concepto de los agenciamientos. Y ahora, en el correr de este planteo, lo vamos a situar un poquito más a qué se trata todo el agenciamiento. Pero bueno, en este sentido, en este caso, nosotros estamos leyendo un diálogo entre Deleuze y Michel Foucault, ¿no? Que de alguna manera dialogan sobre el tema del poder, así como, por algo se tituló de esa manera la traducción, que la hace Morey, que es un traductor de Foucault. Ustedes van a ver ahí en el texto una introducción de Morey. Capaz que el primer planteo, así como para alargar y no extender la lectura, o sea, la presentación, es esta cuestión de que el poder no se tiene, ¿no? Nosotros en el lenguaje cotidiano hablamos de quién tiene el poder, lo tiene el Estado, lo tiene el capitalismo, lo tiene el empresario, lo tiene el profesor, la profesora, ¿no? Y es algo que en realidad, como si el poder fuera un objeto que de alguna manera tiene su esencia y que en la espada, ¿no? De He-Man, o en, no sé, los ejércitos romanos, y en realidad el poder, van a aprender los autores, es un ejercicio, ¿no? Porque es un verbo, ¿no? El verbo poder
implica ejercer, implica hacer, implica acción. Y esto es un cambio paradigmático en realidad en torno a eso, porque si no pensamos al poder como una esencia, vamos a ver cómo el poder es un juego de fuerzas que no está puesto en un macro y un micro, ¿no? Dividido, sino que está en todas las escalas, ¿no? Y que transversaliza las relaciones que componen lo social. Eh, Justamente, como bien decía Abel, y venía trayendo, y para no repetir, este diálogo de alguna manera que es post-mayo francés, trae una crítica a los esencialismos, a la normatividad y a la linealidad del pensamiento y de la producción de filosofía, de ciencia. Y de alguna manera el diálogo busca como identificar, a ver, de forma muy general, pero en función de las cosas que venían estudiando ambos, cómo se ejerce el poder y los mecanismos microfísicos y micropolíticos que se producen en las relaciones que componen lo social. Ya el poder no va a ser una cuestión que está por encima nuestro, por encima de nuestra existencia, como si fuera algo que está lejos, sino que está bañando todas las relaciones, ¿sí? Sobre todo las relaciones situadas y locales, e incluso las cosas que nosotros podemos ver como abstractas, están puestas en juego, ¿no? Yo conversaba el otro día con alguien este, sobre el tema es muy común hablar de que el capitalismo es algo que es abstracto, bueno, tiene caras que no sabemos identificar quiénes son, o sea, y que hay algo que opera sobre nosotros, y había una botella de una marca de bebida en la mesa, y yo decía, bueno, capaz que el capitalismo está acá, o sea, o en el termo, o en el tipo de relación que estamos teniendo ahora con Vero a través de una plataforma por Zoom, ¿no? Que está puesto, está en las relaciones, está en la comunicación, está en la expresividad, está también en las instituciones que componen lo social como de alguna manera algo que es híbrido y heterogéneo, ¿no? Y en ese sentido, este diálogo, de alguna manera nos invita justamente a pensar en términos antiesencialistas, críticos ante el antropocentrismo, ¿no? Que el estructuralismo no lo trajo así como central, pero lo produce esta cuestión de ubicar al humano como el centro del mundo, ¿no? Como si a través del humano se produce realidad. Y en realidad la humanidad, desde este punto de vista, es algo que también relacionalmente con otros objetos, otros cuerpos del mundo, van produciendo formas de vida y existencia, ¿no? O sea, es como quitarle ese centro que la ciencia, sobre todo, le ha dado al humano, ¿no? Esa cuestión que decía Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, eso dicen, ¿no? Zaratustra. Dios ha muerto, eso dicen, se puede comprender como que ya no podemos pensar de que Dios es la aplicación de todo lo real, ¿no? Y Deleuze, en otro libro, va a decir, a partir, bueno, de la partida nietzscheano y de lo que habla Foucault, sobre todo en esto, es muy interesante, el hombre ha muerto, para plantear, ¿no? Como esa otra cuestión, ¿no? El hombre ha muerto porque el hombre no puede ser el centro de toda explicación científica o de toda explicación social. A mí me parece interesante. Pensar las relaciones de la multiplicidad y la heterogeneidad. Pasamos, Vero. Bien, Cuando quieras decir algo, decilo. sí, que tal cual, cuestiones que hoy por hoy también son muy contemporáneas, pero que en la década de los 60, en los principios de los 70, fueron innovadoras, en tanto veníamos de una modernidad muy establecida, donde el antropocentrismo era incuestionado, ¿no? El mundo era el mundo de lo humano. Y es en esta época donde aparecen justamente movimientos muy críticos, ¿no? Movimientos, bueno, como veíamos, el feminismo, que toma otra potencia, otra voz, pero también movimientos más ecologistas que empiezan a pensarnos en un contexto planetario, ¿no? Y esto fue innovador en su momento. Yo creo, capaz que le erro, pero yo creo que sigue siendo innovador, porque hasta ahora, bueno, mismo Lupicinio Iñiguez, en el texto que leímos en el módulo de, ¿cómo se llama? De socioconstruccionismo, Sí. ¿qué pasa con el post-socioconstruccionismo? Él hablaba de otras corrientes, otras perspectivas, como la teoría del actor red también, o ciertos movimientos del análisis del discurso, que de alguna manera se atreven como a seguir poniendo en jaque, ¿no? Esa centralidad humana, bueno, y hay muchos estudios actuales que, bueno, capaz los vamos a ver más adelante, que, bueno, que también empiezan a crear otros conocimientos en torno a qué pasa si el humano no está en el centro, ¿no? De esas relaciones, ¿no? Es como una amplitud que nos lleva como a nuevos universos de significación y de
y de relación también. Sí, son cuestionamientos que son bien contemporáneos porque están vigentes, porque todavía están operando en forma en tensión, no están dados, sino que interpelan muchas prácticas que todavía son cotidianas en cuanto al consumo, en cuanto al relacionamiento con la naturaleza, en cuanto a un pensamiento centrado en lo humano y a veces en el hombre, ¿no? Pero que surgen, que está bueno contextualizarlos en su momento de surgimiento, que tienen que ver con estas corrientes de pensamiento que surgen a partir del Mayo francés como un quiebre, que ya se venían dando de antes sin duda, pero que ahí se expresan de forma, ¿no? De forma más fuerte y se hacen evidentes y entran en la academia y producen un montón de textos y de trabajos teóricos, filosóficos, durante la década de los 70, los 80, ¿no? Ya a partir de esos momentos históricos, y que tienen que ver con determinados contextos sociales y políticos que también se estaban dando, y que, bueno, también hoy son vigentes de alguna forma, ¿no? Entonces, pero está bueno situarlo también en su devenir, y cómo surgen, cómo tienen una emergencia en este contexto histórico. Sí, en esto que decía Vero hoy, ¿no? De qué se estaba interrogando la propia universidad, los centros educativos, ¿no? Esta cuestión de hasta dónde podía llegar la crítica, ¿no? Uno de los momentos clave del texto, de la discusión, es esta cuestión de la relación entre teoría y práctica, que es una relación que muchas veces la tenemos nosotros en las propias dialógicas que tenemos entre docente estudiante, entre estudiantes, ¿no? Este curso es muy teórico, este curso es muy práctico. En realidad, lo que van a plantear los autores, ¿no? Y en función también de lo que estaba sucediendo y de esa agitación, es que la teoría y la práctica son parte de un mismo proceso, ¿no? Eso quiere decir que de alguna manera no hay un centro que, bueno, a partir de esta teoría hacemos esto, o a partir de esta práctica hacemos esto, sino que están en un continuo proceso de producción. O sea, ninguna teoría va a representar algo, ¿no? Y capaz que acá es donde podemos llegar a tener algunas críticas a ciertos pensamientos que fuimos incluso trabajando, ¿no? Esto de las representaciones sociales, o incluso de muchas cosas que vamos viendo a través de nuestra propia formación. En realidad, toda teoría es acción, van a plantear los autores, ¿no? Y cuando decimos acción, esa teoría de alguna manera también opera de forma situada. Ya no va a haber una teoría, o no puede haber una teoría, y si la hay, es interesante como analizarla y ver qué efectos produce, ¿no? Que pueda universalizar cualquier forma de pensamiento, ¿no? Sin duda que la teoría es una producción local, es regional y no totaliza. Y ese es un sistema regional de lucha también, van a plantear los autores, ¿no? O sea, en este caso desde la filosofía, que es quizás su punto, ¿no? De enclave, tanto Deleuze como Foucault, de alguna manera, esa teoría es de alguna manera un elemento de producción que desafía, que instituye, o que busca ser instituyente, o que también institucionaliza formas de ejercicio de poder, ¿no? Quizás en el Mayo francés, en ese foco, esas cosas que se venían pensando y produciendo, ¿no? Y esas críticas a determinado pensamiento esencialista, como que encuentran un punto de expresión, como decía Vero, y que empiezan a generar producción de pensamiento antiesencialista, críticas al antropocentrismo. Yo que sé, me parece que en ese sentido está bueno verlo como un evento que es fruto de muchos procesos, ¿no? De agitación, de crítica, y que también empieza a generar movimientos de producción de saber que son elementos de practicidad y de ejercicio de poder para de alguna manera generar cambios, ¿no? O sea, poner en desafío a esas cosas que parecían que fueran inamovibles, ¿no? Incluso, hay otra parte del texto que a mí me parece súper interesante, cuando hablan de las funciones técnicas, ¿no? Eh, una de las cosas que, bueno, que son fruto del Mayo francés y de otras revueltas, bueno, hace poco salíamos del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? Ese día que fue conmemorado de esa manera por la represión policial, por el asesinato de obreras y obreros. En este caso, de alguna manera el gobierno, ¿no? Esas teorías de pensar el gobierno, empiezan a incluir o incluyeron a través de las profesiones técnicas. Hay un trabajo de Doncelot, que es un autor que habla de las policías de las familias,
en donde opera esto de determinadas funciones que son policíacas o que de alguna manera ejercen poder en torno al control y a la normatividad, como el caso de profesores, psiquiatras, educadores, educadoras, psicólogas, psicólogos, ¿no? O sea, esas instituciones, ¿no?, que amplían la forma de disciplinamiento, va a plantear Foucault, y también de control, como plantea Deleuze, que están ubicadas y localizadas, ¿no?, quizás en la ciudad, en determinados espacios. Hay una escuela por barrio, hay un hospital psiquiátrico que se ubica en determinado lugar y que de alguna manera se accede a determinadas situaciones. En eso trabajan, ¿no?, técnicos, en tanto reproductores de normatividad operan como esta cuestión de lógica policial, ¿no? Porque se hablaba mucho en su momento, ¿no?, que, bueno, quizás en la década anterior en Uruguay, eh, en algunos barrios venía la policía y atrás el MIDES, ¿no? Como esta cuestión de venía adelante la represión y atrás venían los psicólogos, los trabajadores sociales. O sea, me parece que ponen en juego cuáles justamente son esas funciones o con qué está cargado, de alguna manera, ejercer esas funciones en un entramado relacional, institucional y social, ¿no? Que ahí me parece que en este sentido van a plantear los autores que eh, quizás lo que no es, o lo contrario, o el contrapoder a estas cuestiones de ejercer normatividad es proponer nuevos modos de existencia, o nuevos modos de acción en torno a, a sus funciones, ¿no? Y no por casualidad, eh, por ejemplo, desde lo que es Félix Guattari, ¿no?, y con Jean Oury, en Francia en este momento, en estos años 60, 70, 80 hasta la actualidad, funciona, por ejemplo, una clínica como la Bord, que es una clínica que propone otro modo de trabajo con la salud mental, otro modo diferente. Es una experiencia localizada, es una experiencia eh, situada, que se perduró en el tiempo, en donde yo no puedo hablar mucho porque no fui, pero sí, Lisette Greber, que es una compañera del instituto, tuvo una pasantía de 3 meses en ese lugar y pudo ver que quienes producen teoría no son los psiquiatras, se trabaja en asamblea con la gente que vive ahí. No hay una diferenciación entre pacientes psiquiátricos y doctores, sino que hay diferentes modos de organizar la convivencia, y bueno, y en realidad es un campo, una casa, donde viene gente que no tiene techo o que no tiene otro lugar donde poder relacionarse con otros. O sea, es muy diferente ese tipo de forma de ejercer la profesión a la de estar en un hospital y seguir determinadas lógicas, ¿no? Eso funciona también, pero es algo que lo pone a crítica. Si querés, puedes pasar de ahí. Muy bueno ese Ah, ejemplo, porque esto problematiza esos lugares normativos donde muchas veces quedamos desde las profesiones instalados en lugares policíacos, ¿no? De establecer, de normalizar, de llevar, ¿no?, a esos lugares establecidos, cuando la posibilidad es de problematizar, de abrir. ¿Y cómo dialoga esto? Me quedo pensando con lo que se llaman técnicas más participativas, ¿no?, donde la voz y el ejercicio del poder es compartido, se democratiza, ¿no? Y a su vez, perspectivas también inter o transdisciplinarias, saliéndose de esa cuestión más disciplinar, única, totalizadora, ¿no? Y por eso también cuando se totaliza se acapara el poder, ¿no? Se encierra en determinados lugares, ¿no? Sino poder problematizar y hacer una crítica a esos enfoques desde perspectivas más inter o transdisciplinarias, ¿no?, rompiendo esas fronteras. Las personas no son ni solamente psiquis, ni solamente una masa de biología, ni solamente un entramado social, es un todo que es complejo, ¿no? Entonces me parece que esto es bien pertinente, y a su vez esto cómo se lleva en el ejercicio de las profesiones, porque también nos va a interpelar, bueno, con ustedes, ¿no?, en nuestro propio ejercicio, en qué lugares se reproducen determinadas lógicas de poder o se pueden abrir a la multiplicidad. Perfecto, bien. Y bueno, y siguiendo un poco con los momentos claves del texto, justamente aparecen algunas preguntas que me parecen que son importantes para pensar cómo se asocia el poder a los modos de gobierno, ¿no? ¿Quién ejerce el poder? ¿Dónde lo ejerce, ¿no?
justamente en esa analítica, de alguna manera, ellos van a plantear que no es algo que está situado como algo esencial, vuelvo a lo mismo, ¿no? De alguna manera es una analítica que permite ver dónde se ejerce el poder, mediante qué relevos, ¿no? Qué entra, qué sale, qué movimientos tiene y hasta qué instancias, a menudo ínfimas, de jerarquía, control, vigilancia y previsiones y coacciones, como dice ahí, se producen. O sea, el pensamiento quizás más relevante que tuvo Foucault en torno a pensar esto del ejercicio de poder, de la localización, de los relevos y todo esto que ante esta frase, está en la analítica de la biopolítica o de la gubernamentalidad. De alguna manera, ese tipo que lo vamos a ver más adelante en el itinerario de social, pero que acá muestra como que hay algo que no está puesto en un lugar y otra cosa en otro lugar, ¿no? El capitalismo no es algo que está puesto en una entelequia o no es una cuestión que es esencial y que está arriba de nosotros, ni atrás, ni de costado. Está puesto en todas las prácticas, ¿no? Las cuales realizamos, ¿no? Hay quien lo sostienen. Yo ya lo decía esto hace un rato, ¿no? En ese sentido también las formas que tenemos de categorizar los objetos, de operar con la sexualidad, de operar en los procesos educativos, de instancias que de alguna manera están de alguna manera pensadas, tienen determinadas lógicas y que de alguna manera es parte de cómo esas instituciones van generando, ¿no? Esos modos de ser social, ¿no? De control de los cuerpos. O sea, yo creo que en esto de los ejemplos, la emergencia sanitaria también trajo hace un par de años esta cuestión de generar otros cuerpos, ¿no? Y esta cuestión del ejercicio, ¿no? O estuvo puesto en los ciudadanos, ¿no? En nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad de cuidarnos, de usar tapaboca, de generar distancia. Ahí está el ejercicio del poder, ¿no? En el gobierno de sí mismo, ¿no? Pero a través de eh, ciertas reglas o normas que provienen del poder bio y del poder más, bueno, estatal en este caso, ¿no? Como una alianza. Ahí podemos visualizar cómo funciona, ¿no? Y esa vigilancia, de alguna manera, estaba puesta quizás en cumplir determinadas situaciones, no aglomerarse en la calle, ¿no? Pero hasta ahí, porque después esa vigilancia es más de uno mismo sobre sí mismo. Es bien interesante pensarlo en términos de gobierno de sí, ¿no? Y Exacto. después, sí, Vero, dale que quieres decir algo. Sí, esto, sobre lo que se cuida y lo que no se cuida, lo que se ve y lo que no se ve, que es algo que también acá aparece en la diapo, y cómo fue necesario, por ejemplo, plantear desde nuestra facultad que el distanciamiento físico no sea distanciamiento social, ¿no? Cómo esa cuestión que se impuso, por ejemplo, a partir de la pandemia del no juntarse, que no sea aislarse de las relaciones, de los vínculos, ¿no? Cuestiones que no aparecían en los enunciados, porque parecía que solamente éramos cuerpos biológicos evitando intercambiar virus, ¿no? Y todo lo demás que somos, ¿no? Que quedaba invisibilizado. Fue necesario explicitarlo, ponerlo sobre la mesa, ponerlo en diálogo. Sí, y otro tema que también me parece interesante del texto, nos parece interesante en realidad, es esta cuestión de que también el Mayo francés trajo una discusión muy fuerte con determinados modos normalizadores. Bueno, el psicoanálisis de alguna manera, esto que trabajó Moscovici no es casualidad. O sea, el poder, ¿no? de esa teoría ejerció, ¿no? Un modo también hasta de pensar de cómo hacer ciencia, ¿no? Hasta incluso a ciertas antropologías que también tomaban mitos similares o hablaban de estructuración, ¿no? De determinadas, de la cultura o del inconsciente, como Lacan. El inconsciente funciona como un lenguaje, ¿no? Esta cuestión de cómo como el lenguaje de Saussure, con esas reglas, con esos modos, ¿no? Como algo a develar. Estos autores fueron muy críticos ante esos modos, ¿no? Porque en realidad van a pensar en un inconsciente exterior, ¿no? Un inconsciente conectado con el campo social, que de alguna manera ahí está, o sea, es más, o sea, ellos plantean una frase que a mí me parece muy interesante y que nos puede ayudar a pensar cuestiones que también sostienen lo social en este momento o luchas locales, ¿no? El discurso de lucha no se opone al inconsciente, o sea, ya el inconsciente no es un problema, porque el inconsciente más o menos lo conocemos, ¿no?
O sea, hay una teoría que dice que es de una manera, o hay un modo, ¿no?, de pensarlo que es exterior y que se conecta con el campo social. Ellos plantean que el secreto es más difícil de conocer que el inconsciente, ¿no? Lo no dicho, ¿no? Eso que está oculto, que está secuestrado, dirían algunos, ¿no? Eso que de alguna manera, como en la genealogía, todo lo que se oscureció, se enterró, no se dijo, no se tomó en cuenta, y que de alguna manera produjo un modo de verdad lineal, claro, como produce a veces los libros de historia, ¿no? Hecho, y bueno, y efecto, ¿no? Causa-efecto. Eso es lo que nosotros leemos, ¿no? Por eso que hoy en Exacto. día también la historia se abre a pensar otros modos también de ser. O sea, yo en mi tesis, así cortito, vengo estudiando un poco el nacimiento de la ciudad de Montevideo, ¿no? Y me empecé a encontrar con un montón de documentos, qué pasó con los indios, qué pasó con la población negra, afrodescendiente, esclavizada, o puesta en un lugar de servidumbre. Claro, eso muy poco trabajamos sobre esas cosas, lo vemos muy por arriba. O sea, acá hablamos de héroes, una historia de héroes, de próceres, ¿no? Y todo el tiempo como que se trata de revalorizar también para generar esta cuestión, ¿no? Pero claro, me pasa con el tema de Capurro. Hace poco se descubrió el caserío de los esclavos, que está ahí atrás del Parque Capurro, donde está un jardín, una escuela. En realidad, eso pasó en 1780 en la ciudad de Montevideo, ¿no? Se puso ahí, lejos de la ciudad céntrica, para llevar esclavos para que no traigan peste. Entonces los ponían en cuarentena, morían, y los que vivían iban a construir la ciudad, básicamente, ¿no? Esta ciudad que hoy pisamos, ¿no? Obviamente que posterior a eso generó mucha vergüenza, ¿no? Porque las cosas van cambiando, los modos de pensar van generando, y lo que se hizo fue enterrarlo, ¿no? Al 900 se pensó, bueno, enterremos esto, o sea, no lo contemos, ¿no? Y a partir de estudios del boca a boca, estudios arqueológicos, se pudo determinar dónde estaba, porque ni siquiera se sabía dónde estaba. O sea, fue un accidente encontrarlo ahí. Es muy loco esto, ¿no? Y ahí está el poder del secreto, ¿no? Cómo de alguna manera el secreto oculta y no genera determinadas formas de expresión que son parte también de lo que nosotros vamos siendo o cómo vamos viviendo en la ciudad o cómo componemos lo social. Es más, Exacto. esta frase que también de Reich, que me parece muy interesante, cuando dice que las masas no fueron engañadas, en determinado momento desearon el fascismo, ¿no? Porque de alguna manera también hay una captura deseante, y eso también lo podemos ver hoy en determinados modos de cómo la opinión pública va como conectándose a determinados significados que emanan de diferentes dispositivos. O sea, ese es el riesgo, ese es el problema. Ahí está el ejercicio de poder. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Sí, y que esa invisibilidad se asocia a veces a procesos de naturalización. Tipo, siempre fue así, por eso va a ser así, es natural que así sea, y justamente este planteo más de la deconstrucción, de un análisis genealógico, análisis del discurso, ¿no? Y del poder de la performatividad de los hechos, como pueden ser ciertos ocultamientos, nos llevan a problematizar, ¿no? A poder comprender que esas cuestiones que se nos aparecían como naturales, como obvias, no, fueron construidas también, forman parte de un proceso social. Bien, avanzamos entonces, ahora vamos a trabajar una perspectiva bien interesante que trae Félix Guattari, que él llama ecosofía. Bueno, ¿qué es la ecosofía, no? Esta perspectiva que trae Félix Guattari, que también ha trabajado en una obra muy famosa con Gilles Deleuze, ¿no? Sobre ¿no? Las 1000 mesetas. Guattari, que ha trabajado desde la psicología también, trae una propuesta híbrida, ¿no? Vamos a decir híbrida, no moderna, heterogénea y productora de multiplicidad, ¿no? Siguiendo esta línea, él rompe esta lógica puramente dualista, binaria, sino que abre a la multiplicidad y trae una perspectiva eco, ¿no? En este sentido, ecosófico, en cuanto más que más que ecológica, más que asociada únicamente a la palabra, sino a una perspectiva filosófica integradora, ¿no? Entonces, él que viene del campo de la psicología,
pretende salir, ¿no?, de ese encierro más disciplinar y ver el factor del ambiente, del socius y de la psiquis, ¿no? Por eso él, y descentrarlo de lo puramente humano. Por eso trae este planteo que es más híbrido, que no es moderno, porque justamente rompe con las lógicas más disciplinares, plantea una propuesta bien heterogénea y productora de multiplicidad. Sí, ¿no? Bueno, es bien interesante esto que dice. Nosotros a Guattari, dice Vero, ¿no? Nosotros a Guattari lo estamos viendo desde el módulo 1, con Sully Rodnik, hablando sobre el capitalismo mundial integrado, sobre determinadas lógicas. Guattari es un orador, bueno, fue un orador y un escritor que de alguna manera integró a su pensamiento, a su forma de hacer filosofía, ciencia y también diálogos con el arte, bueno, que de alguna manera integró esa perspectiva no moderna y heterogénea, ¿no? Y en ese sentido, para poder comprender determinados procesos, de alguna manera propone esta perspectiva de pensamiento, ¿no?, que es la ecosofía, que ni siquiera es un corpus teórico o no es tampoco una disciplina, ¿no? Es una perspectiva para el pensamiento. Incluso en el texto van a ver, o en los textos de Guattari que van a ver durante la carrera, son textos que de alguna manera dialogan con perspectivas situadas a diferentes escalas, ¿no? Escalas planetarias, escalas locales. O sea, incluso este texto propio habla sobre determinados modos de composición de lo social, que es un poco lo que, en modo eco, ¿no? En modo de articulación entre ambientes, socios y psique. Bueno, que también es parte también de los elementos que él elijo de su propia caja de herramientas para poder pensar la composición de lo social, ¿no? Esta composición en la cual vive en flujos, ¿no? Él habla de flujos porque estas perspectivas son transformadoras, son móviles, son moleculares, va a hablar en cierto momento, ¿no? Que de alguna manera se asocian también a perspectivas o a modos de hacer más rígidos y normativos. No es que lo normativo queda fuera y aparece algo heteronormativo o no normativo. O sea, de alguna manera lo social es una composición en donde viven estructuras, donde viven lógicas, y que en esas lógicas, en términos de flujos, él va a hablar, o los autores o las autoras que hablan desde esta perspectiva, van a hablar de que en el medio siempre hay rupturas, siempre hay contrasentidos, siempre hay instituyentes, ¿no? Y que en eso móvil se van produciendo nuevos significados de la realidad, ¿no? Él va a hablar de flujos maquínicos deseantes, ¿no? Va a hablar de maquínicos capitalistas, ¿no? De maquínicos heteronormativos. Cuando habla del término maquínico, de alguna manera va a hablar de un ensamblaje súper complejo, súper compuesto por diferentes lógicas, pero que no están, vuelvo a decir, en un ámbito abstracto, a pesar de que funcionen como abstractos, ¿no? Están en las prácticas situadas, en las prácticas locales, ¿no? Y esos modos maquínicos de producción, de alguna manera van componiendo un social cargado de naturaleza, un social cargado de relaciones, un social cargado de deseo, ¿no? Que, bueno, que es como determinadas formas de conectarse, ¿no?, con la vida. Muchas Exacto, veces esas conexiones, sí, dale, muchas veces esas conexiones, ay, perdón, Vero, dale. dale, muchas veces esas conexiones. Claro, no necesariamente tienen que ver con humano o cosa, ¿no? O humano o animal. O sea, las relaciones que de alguna manera componen lo social pueden ser extremadamente diversas, ¿no? Incluso ustedes van a leer un texto más adelante, o capaz que ya lo leyeron, yo ya hasta me pierdo a veces de todo lo que leen en la asignatura de Rizoma, ¿no? Que es un texto que lo producen Deleuze y Guattari, que abre 1000 mesetas, esto de la abeja y la orquídea, ¿no? Ese modo de relación que no es humano, que podemos nosotros clasificarlo de alguna manera, pero no necesita de humano para de alguna manera reproducir vida, ¿no? Esa abeja que va, que saca el polen y que derrama y que va produciendo otras orquídeas, ¿no? Es parte también de cómo se compone la vida, ¿no? Y de forma recontra situada, recontra invisible y a la vez visible. Y ese tipo de relaciones son ecológicas, ¿no? En donde hay prácticas humanas, tecnológicas, animales, vegetales, bueno, no sé, también atómicas, ¿no? O sea, es un pensamiento súper abierto a pensar
o a problematizar ese tipo de relaciones, en donde hay, no hay esencias humanas, no hay individuos, no hay sujetos, pero a la vez hay en relación a. O sea, por eso que es una perspectiva que nosotros llamamos relacional. Dale, Vero. Sí, quería solamente enfatizar este enfoque compositivo en la forma de pensar, ¿no? Compositivo en el sentido de que son configuracionistas, ¿no? Más que nada que generan configuraciones, donde aparece, ¿no? Como bien acá planteaba Daniel, lo humano, lo no humano, las máquinas, los flujos de información, las heteronormatividades, o sea, nos atraviesan, todo forma parte de una configuración, de una composición que es singular también. Entonces, no está hiperdeterminada, como traían las propuestas más estructuralistas, ¿no? Donde aparece una determinación única, dada, uniforme, sino que hay atravesamientos y hay flujos, donde eso está, pero a su vez se componen de forma singular con todo un estar, con toda una forma de estar configurada que es situada, ¿no? Entonces ahí sí, por eso también esta imagen estaba buena como para traer esta idea, ¿no? Mira, el cyborg, ¿no? Exacto, las distintas formas de vida, atravesadas por lo maquínico, por otras formas de vida humana y no humana, ¿no? Donde hay composiciones y configuraciones que son singulares, pero no por eso dejan de estar conectadas con cuestiones más normativas, ¿no? Que también están ahí operando, ¿no? Están las lógicas capitalistas, las lógicas más maquínicas, pero se configuran en conexiones únicas. Claro, y tienen sentido en la relacionalidad, o sea, En la no relación. tienen sentido por su esencia, ¿no? A pesar de que nosotros, cuando le damos sentido de esencia, estamos operando en términos de dotarlos de determinada agencia, porque en el lenguaje lo hacemos, porque en la forma de significar, como cuando le dotamos que el mundo fue creado por Dios, ¿no? O el humano ha transformado el mundo y lo ha hecho para sí mismo, como que lo ha subordinado, ¿no? Esta cuestión de incluso el concepto de trabajo marxista es muy interesante, de que el humano está conectado con la naturaleza, en tanto el humano extrae de la naturaleza los elementos para manufacturarlos y hacerlos para su propia vida. O sea, hay como una suerte de pensamiento moderno y también estructuralista, de pensar que todo está regido o todo está de alguna manera al servicio de lo humano. En ese sentido, Guattari va a proponer que esas lógicas de alguna manera no proponen una relación causística, no hay causa-efecto, ni tampoco hay una objetividad que se oponga a una subjetividad como en la propia modernidad se desarrollaba, ¿no? Guattari va a hablar de que, de alguna manera, esos modos de relación, ¿no? Que nosotros los podemos localizar y visualizar a diferentes escalas, o sea, cuando digo esto lo estoy hablando desde que ustedes, estudiantes, agarran y eligen un caso para estudiar en un parcial y dicen, bueno, a partir de esto vamos a ver cómo se compone, ¿no? O qué elementos pueden estar asociados en los flujos, en los movimientos, en las conexiones. En realidad vemos objetivaciones, vemos verdades, vemos modos en que se dicen las cosas, performatividades, o sea, vemos también configuraciones diversas, pero que de alguna manera son todas producidas o producción de subjetividad. En ese sentido, la subjetividad no es necesariamente humana. No hay una subordinación de lo subjetivo a lo humano y lo objetivo a la ciencia. De alguna manera, la producción de subjetividad para Guattari es justamente todo eso que de alguna manera va produciendo la ciencia, la religión, las creencias, la cultura, incluso el sí mismo, el nosotros, ¿no? Un nosotros relacionado a todo eso, y que de alguna manera en su relación va produciendo modos de ver el mundo, significados de él. Ya sean significados que se arraigan en cuestiones más tradicionales, o cuestiones que proponen nuevos modos, ¿no? Que ahí estamos hablando de una ontología, ¿no? De un ser de las cosas, ¿no? Ese ser, que ya un poco la psicología social comunitaria lo traía, en esta cuestión de Marita Montero, ¿no? De esta perspectiva ontológica, ¿no? El sujeto del conocimiento, quién participa, o quién crea. O sea, en ese sentido me parece que la producción de subjetividad es un elemento que está en constante transformación, en constante movimiento. Nosotros cuando estudiamos algo, hacemos un ejercicio hasta de cristalización o de fotografía, pero eso quiere decir de que al crear ese conocimiento sobre algo,
también estamos dotando de un significado que lo hace diferente, ¿no? Entonces está en movimiento, ¿no? O sea, y Exacto. eso produce sujetos, produce objetos, produce significaciones, dependiendo de qué lugar de agencia esté propuesto. La ciencia produce objetividad, ¿no? Y esas objetivaciones van dando una mirada del mundo, pero no quiere decir que eso sea la verdad o eso subordine a otras cosas, a pesar de que en el ejercicio de poder puede haber algo de eso, ¿no? Ahí en ese Es, sentido ellos van a traer, ¿no?, estas cuestiones de las relaciones psicológicas desde el pensamiento de Maturana y Varela, ¿no?, esto de autopoiético, ¿no? La autopoiesis, de alguna manera, es un proceso biológico, es un proceso asociado también a la naturaleza, a la vida, pero esa autopoiesis es una intensidad relacional que va produciendo nuevos modos de existencia, nuevos modos de ser, y produce transformaciones. Así funciona lo social, así claro, funciona la vida. es una antología del devenir, es un ser que siempre es en devenir y que se produce en la relación. O sea, la diferencia con otras posturas más modernas, más clásicas, es que en los sujetos no hay una esencia, sino que se construyen a partir de una operación que es relacional, ¿no? Ellos se basan mucho también en Simondon, que es un filósofo contemporáneo, que ellos dialogan, que toman la noción de operación, ¿no? Y cómo lo relacional produce las entidades. Las entidades no existen en sí mismas, sino que se producen en la relación, ¿no? Yo soy en función de que soy con los demás, con ustedes, ¿no? Los objetos también, estos auriculares son auriculares en función de que se construyen para usarse de este modo, ¿no? Si no, serían un pedazo de plástico y dentro de 1000 años pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el ser de las cosas, el ser de los sujetos, ¿no? Está en la relación, en el proceso que lo construye, en esa operación. Y eso cambia bastante las perspectivas más clásicas, más modernas, y ponen en el devenir las subjetividades, ¿no? Y no solamente en el devenir de las relaciones humanas, porque a veces tendemos a ser como demasiado sociales en el sentido de pensarnos siempre en relación con otras personas. Nos relacionamos con los objetos. Yo ahora le estoy hablando a una computadora, a una cámara, estoy usando, instrumentalizando un montón de otros objetos que también me constituyen, también hacen de mi ser, ¿no? Entonces, con los objetos, con otras formas de vida. Entonces, la operación sustancial es la relación, y es la relación la que produce los seres, las entidades. Y esto está en la clave de esta perspectiva bien ecosófica, que rompe con determinadas formas de pensamiento que también nos han normalizado y nos han condicionado bastante la forma de entender la vida, ¿no? Sí. Bueno, el individuo es una producción subjetiva, ¿no? Esa pregunta que en algún parcial rondó. Justamente el individuo es una producción, es como una acción que se produce en un modo relacional, ¿no? Es una producción sociológica, es una producción de gobierno, ¿no? El individuo, ¿no?, dotado de determinadas situaciones. Yo en algunos estudios de maestría estudiaba cómo se compone el sujeto de gobierno del adolescente en situación de calle, ¿no? Y la política empieza a producir un individuo que tiene determinadas características, modos. Eso es fruto de un agenciamiento. Yo había hablado del agenciamiento, ¿no? Hay un autor que también bueno, esperemos que lo puedan leer, o si no lo van a leer, les pido que lo lean en algún momento, que se llama José Maló, que es un psicólogo social, que habla del sujeto a la agencia a través de lo político, ¿no? Es lo que justamente trae a partir de las propuestas de Guattari y de Deleuze, justamente que el sujeto mismo, ¿no?, es una producción, ¿no? Es una producción de la ciencia, es una producción que de alguna manera emana de relaciones, y que a su vez al producirse entra en otro universo relacional, ¿no? El adolescente en situación de calle entra en un universo relacional cuando los trabajadores, los psicólogos, psicólogas, educadoras, educadores, van a la búsqueda de un adolescente en situación de calle y lo categorizan en función de determinadas características. ¿Esta persona es de calle o no es de calle? ¿Este adolescente está en una situación extrema o no está en una situación extrema? Y nos basamos con una construcción de sujeto, una producción, ¿no?, que emana de un universo de relación que en este caso es una política, está asociado también con un problema social, ¿no? No hay una esencia, ¿no? Por eso que no se habla de una persona de la calle, ¿no?
O sea, o eso también es una esencia. No hay esencias, hay relaciones, ¿no? Entonces, es interesante como para visualizarlo en los diferentes problemas que también nos propone nuestra propia ciencia, ¿no? O sea, nuestra propia ejercicio profesional. Y es una nueva perspectiva, porque, digo nueva porque hasta hoy está recontra vigente, de poder estudiar también todas esas implicaciones, o sea, todos esos atravesamientos o esa composición que van formando problemas, ¿no? Me parece que en ese sentido es una perspectiva que nos ayuda a eso, y Guattari en su texto está todo el tiempo analizando eso. Sí, ni que hablar con los manuales psiquiátricos, ¿no? Los más actuales, que hay que puntear determinados ítems para que sea una cosa o sea otra, y es un ser construido totalmente en función de determinados patrones normativos que lo producen a su vez, ¿no? Y cuando hay Y que agencias se funciona. apropia. Exacto. Entonces, bueno, esta perspectiva nos sirve como para, bueno, poder relativizar esto, pensarlos en situación, pensarlos en contexto, poder problematizar qué tipo de sujeto también producimos desde las ciencias psicológicas, ¿no? Qué tipo de normativa estamos estableciendo o estamos reproduciendo también. Entonces, poder problematizar eso y también esta agencia política en cuanto a qué es lo que podemos producir, ¿no? Es algo que también hay cierto poder de producir nuevas formas a partir de pensar que la relación es lo que lo está produciendo. Bien, Bueno, hasta vamos acá, pues, cerrando. si ya no fuimos al Sí, carajo. va, Pero va, bueno, bien, nos copamos un poco y está bueno eso también, porque nada, es un módulo que, bueno, en realidad es un módulo muy complejo, el módulo 4, y este final de alguna manera como que va conectando con el principio también, como una vuelta a pensar qué tipos de psicologías sociales estamos ejerciendo, para qué, con qué objetivos. Es una discusión vigente para nosotras y nosotros, pero que también tiene como un sentido que ya proviene de determinadas tradiciones que las fuimos viendo, ¿no? A lo largo del curso, y que, bueno, ya lo retomemos en la próxima clase que se grabe también, como para darle cierre al curso y conectar con herramientas. exacto. En función de eso, de que tiene un fuerte carácter crítico y que propone de cierta forma ciertas transformaciones, es que se alinean en este módulo 4 con lo que son las propuestas de la psicología social comunitaria latinoamericana, la psicología social rioplatense y el institucionalismo, ¿no? Porque coinciden en ser perspectivas críticas que cuestionan determinadas formas de hacer ciencia y de pensar establecidas y rígidas, y que proponen determinadas formas de transformación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van en este módulo. Ha sido un gusto, Daniel, Igual, compartir igual. contigo este espacio. Estamos a disposición por cualquier consulta, en los correos electrónicos, en los foros de los plenarios y de los seminarios, para seguir dialogando y pensando sobre estos temas. Bueno, y mucha suerte en este fin de curso, que ya las va a invitar a todas y todos a las pruebas parciales, grupales, individuales en los seminarios, que algunos ya tuvieron. Pero bueno, un gusto Muy estar bien. con Vero, que trabajamos cotidianamente, pero nos encontramos en la tele. Sí. Gracias, Vero. Bueno, hasta luego. Sí,